Dedicó toda su vida a criar a su hija, y al final lo tiraron al río como si fuera un estorbo. Pero la vida da vueltas, y cuando todos pensaban que había muerto, regresó. Y no regresó con las manos vacías. El sol de la tarde se recostaba lentamente sobre los techos de barro y la tierra roja del pueblo de San Mateo del Río, en Oaxaca. En esa calma de fin de día, don Aurelio Ríos, con sus 74 años de silencios y raíces profundas, se agachaba despacio para cuidar la huerta que él mismo había plantado, surco por surco, desde que su esposa partió. Sus manos, gastadas, firmes, llenas de historias, retiraban la maleza con la delicadeza de quien entiende que hasta la hierba tiene un tiempo para existir. Hacía todo al ritmo de la tierra, sin prisa, sin ruido. Las plantas parecían conocerlo, y él les hablaba como si fueran viejas amigas. En el aire, el olor a lavanda y tierra mojada. Alrededor, silencio de verdad, de ese que solo se encuentra lejos de la ciudad. Una que otra ave cortaba el cielo, y de vez en cuando paraba todo solo para cerrar los ojos y escuchar la brisa. Dentro de la casa, encima de un estante antiguo, descansaba la única cosa que limpiaba todos los días con esmero: una fotografía. Era él, aún joven, con su hija en brazos, Reina con cabellos negros y ojos vivos, abrazada a él como si el mundo entero cupiera en ese abrazo. ¿Te acuerdas del pitayo que plantamos, mija?, decía en voz baja, pasando el trapo con cuidado por el vidrio. Decías que me ibas a dar una casa con terraza y hamaca. Yo no necesito hamaca, solo tu presencia. Hacía café en olla de barro, como antes. Preparaba 2 tazas, una para él, la otra la dejaba ahí, en la mesa. Nunca se acostumbró a la ausencia. Reina era su única hija, criada solo por él, desde que su madre murió en el parto. No tuvo lujos, pero tuvo afecto. No tuvo juguetes caros, pero tuvo historias contadas a la orilla del fogón. Creció con libros prestados, vestidos cosidos a mano y tortillas calientitas hechas con cariño. Cuando terminó sus estudios, prometió: «Papá, algún día te voy a sacar de esta vida. Ya nunca más vas a tener que plantar nada, solo descansar». Él le creyó. Años después, Reina se casó con Martín, un muchacho de la ciudad. Bien vestido, voz suave, sonrisa estudiada. Don Aurelio nunca confió del todo en él. Tenía algo en los ojos que le recordaba a una serpiente. Demasiado tranquilo, demasiado frío. Con el matrimonio vinieron los cambios. Las visitas se hicieron escasas, las llamadas más cortas. Y entonces, un día, Reina apareció con una propuesta. «Papá, esta tierra ya dio lo que tenía que dar, ¿no? ¿Por qué no vendes todo y vienes a vivir con nosotros? Vas a tener comodidades, una vida mejor». Don Aurelio escuchó. Miró a su alrededor. El limonero, la casita que él mismo construyó, el pozo que cavó con la pala de su padre. Respiró hondo. «Esta tierra me crió. Aquí planté mi vida, mi dolor, mi fe. No está a la venta, mija». Ella no insistió ese día, pero él vio en sus ojos. La idea ya estaba sembrada. Una semana después, una camioneta blanca se estacionó frente a la casa. Martín bajó solo, camisa planchada, zapatos boleados. «Don Aurelio, vine a buscarlo. ¿Vamos a dar una vuelta al río? Llevé unas gorditas, unos refrescos. Le va a hacer bien salir un poco». Don Aurelio dudó, pero por dentro quería creer. Tal vez Martín quería acercarse, hacer las paces. Durante el trayecto, silencio. El camino de piedra hacía que la camioneta se balanceara. Don Aurelio miraba por la ventana. El viento seco le golpeaba el rostro. Por dentro, el pecho se le apretaba. Martín rompió el silencio. «Usted es un hombre terco, ¿verdad?», dijo sonriendo. «Pero el mundo cambió. La tierra parada solo sirve para sembrar o para vender. Queremos ayudarlo, don Aurelio. Solo eso». El viejo no respondió. El paisaje se volvía más aislado.
árboles densos, piedras grandes, el sonido del río al fondo. Pararon, bajaron. Don Aurelio caminó con cuidado, apoyándose en una rama seca. Martín sacó la mochila del coche, fingió buscar algo. «¿Me ayuda aquí, por favor?», dijo, señalando la orilla. Don Aurelio se acercó. El terreno era inestable, pero antes de que pudiera preguntar qué era, un empujón seco. El mundo dio vueltas. Agua helada, piedra, oscuridad, silencio. El impacto le quitó el aliento. Tragó agua. Intentó gritar, pero solo era espuma y dolor. Las piedras le rasgaron el brazo. Intentó nadar, pero el cuerpo no respondía. Hasta que sintió algo, una rama entre dos piedras. Se aferró con fuerza, se quedó ahí, medio sumergido, temblando, vivo, pero solo por terquedad. Martín ya se había ido. El agua helada del río envolvía el cuerpo de don Aurelio mientras se aferraba con todas sus fuerzas a una rama entre dos piedras. Cada segundo parecía una eternidad. La corriente intentaba llevárselo, pero su determinación era más fuerte. No podía rendirse, no ahora. El tiempo pasó y sus fuerzas comenzaron a fallar. Sus dedos resbalaban y la vista se le nublaba. Cuando todo parecía perdido, una voz distante resonó. «Señor, está bien». Era un joven pescador llamado Luis, que pasaba por ahí en busca de peces. Al ver el cuerpo de don Aurelio en el agua, corrió para ayudarlo. Con esfuerzo, consiguió jalarlo a la orilla. Don Aurelio estaba inconsciente, con heridas por el cuerpo y señales de hipotermia. Luis, sin pensarlo dos veces, lo llevó a su cabaña sencilla, ubicada en las cercanías del río. En la cabaña, Luis cuidó de las heridas de don Aurelio con hierbas medicinales y compresas de agua tibia. Durante días, permaneció inconsciente, luchando entre la vida y la muerte. Luis no se apartó de su lado, alimentándolo con caldos y manteniéndolo abrigado. Finalmente don Aurelio abrió los ojos. La visión era borrosa, pero consiguió distinguir el rostro preocupado de Luis. «¿Dónde estoy?», murmuró. «Está a salvo, señor. Lo encontré en el río y lo traje a mi casa. Esté tranquilo, está en buenas manos». Don Aurelio intentó sentarse, pero el dolor lo impidió. Luis lo ayudó a recostarse y le ofreció un poco de agua. «Gracias, hijo. Me salvaste la vida». Luis sonrió, aliviado por verlo consciente. «Fue el destino, señor. Ahora descanse. Necesitamos cuidarlo». En los días siguientes, don Aurelio se recuperaba lentamente. Luis era un joven humilde que vivía solo desde la muerte de sus padres. La cabaña era sencilla, pero acogedora. Compartían historias y una amistad sincera comenzó a surgir. Don Aurelio contó sobre su hija, Reina, y lo que había sucedido. Luis escuchaba atentamente, indignado con la crueldad de Martín. «Eso es imperdonable, señor. Pero ahora tiene una nueva oportunidad. ¿Qué vamos a hacer?». Don Aurelio se quedó pensativo por un largo momento. «Primero, necesito curarme por dentro. Después, vamos a ver qué nos ofrece la vida». Durante su recuperación, don Aurelio comenzó a ayudar a Luis con pequeñas tareas. Reparaba redes de pesca, organizaba la cabaña, preparaba comidas. Era su manera de retribuir la bondad del joven. «Sabes, Luis», dijo cierta tarde mientras remendaba una red, «pensé que había perdido todo. Mi hija, mi casa, mi dignidad. Pero estar aquí me recuerda que la vida siempre ofrece una segunda oportunidad. La cuestión es si tenemos el valor de tomarla». Luis asintió. «Usted es más fuerte de lo que imagina». Con el tiempo, don Aurelio comenzó a vender verduras y pescados en el mercado del poblado vecino. Luis lo presentó a los comerciantes locales y pronto tenían clientes regulares. No era mucho dinero, pero era suficiente para vivir con dignidad. «No necesito riquezas», decía don Aurelio, «solo necesito que mi trabajo tenga valor».
Mientras tanto, Reina y Martín creían que don Aurelio estaba muerto. Intentaron vender la propiedad, pero enfrentaron dificultades debido a la falta de documentos. La policía hizo algunas preguntas sobre la desaparición, pero sin pruebas, nada sucedió. Martín se ponía cada vez más nervioso. Comenzó a beber más, a discutir con Reina. La culpa, que intentaba ignorar, comenzaba a consumirlo. Meses después, cuando don Aurelio se sentía listo, decidió volver. No por venganza, sino para recuperar lo que era suyo por derecho. Vistiendo ropa sencilla pero limpia y con una postura firme, apareció en la ciudad durante una reunión para la venta de la propiedad. El cielo estaba limpio aquel sábado en San Mateo del Río, pero en el corazón de Reina había solo sombra. Ella y Martín estacionaron el coche rentado frente a la antigua casa de su padre, acompañados de un agente de bienes raíces de Jalpan. Reina sostenía la carpeta con los documentos, pero sus dedos temblaban levemente. No quería admitirlo, pero había soñado con su padre en las últimas noches. Sueños en los que él la abrazaba, sonreía y desaparecía en el agua del río. Fue entonces que los tres oyeron pasos, lentos, firmes, como los de alguien que conocía ese suelo de tierra desde niño. «Esa casa», dijo una voz grave, un poco ronca, pero inconfundible. «Esa casa no está a la venta». Ahí, de pie en medio del camino de entrada, con las manos firmes y el rostro calmo, estaba don Aurelio. «¿Papá?», Reina susurró, dando un paso al frente. ¿Eres tú?». Él no respondió inmediatamente. Caminó en silencio hasta el portón y lo empujó despacio, con el rechinido viejo de la bisagra resonando como un anuncio de tormenta. «La casa es mía», dijo él, «y yo estoy vivo, así que suelten esos papeles y lárguense de aquí». Martín intentó recuperar el control de la situación. «Eso es imposible. Él desapareció. La policía lo buscó». Don Aurelio se giró lentamente hacia él. «Desaparecer no es morir, y la verdad siempre sale a la luz». El agente palideció. Bajó la carpeta, murmuró disculpas, y salió de ahí a pasos apresurados. Sin decir más nada, Martín y Reina entraron al coche y partieron. Don Aurelio los vio desaparecer por el camino polvoriento. Cuando se quedó solo, respiró hondo. Estaba temblando, pero por dentro se sentía ligero. En los días siguientes, la noticia de que don Aurelio había reaparecido se esparció por todo el poblado. Los vecinos más antiguos fueron a visitarlo, trayendo pan, flores y preguntas. Él respondía poco, pero con gratitud. Luis seguía siendo su compañero más cercano. Juntos comenzaron a restaurar la propiedad, plantío por plantío. Una semana después, apareció la policía. Un investigador llamado Ramírez quería entender qué había pasado. «Don Aurelio, necesitamos hablar sobre su desaparición». Su hija levantó un acta. Don Aurelio contó todo. El paseo hasta el río, el empujón, su lucha por sobrevivir. Ramírez anotaba todo con atención. «¿Tiene pruebas de lo que dice?». «Tengo mis heridas, tengo la memoria y tengo a un joven que me salvó». Luis confirmó haber encontrado a don Aurelio en el río, en estado grave. Las heridas aún eran visibles. El investigador quedó convencido. Días después, Martín fue arrestado. Reina no fue acusada. No había pruebas de que supiera del plan, pero la vergüenza la consumía. Cierta mañana, Reina volvió a la propiedad, sola. Vestía ropa sencilla, sin maquillaje. Estaba visiblemente abatida. Tocó el portón y esperó. Don Aurelio apareció. La miró por unos segundos, luego abrió el portón despacio. «¿Qué quieres?» «Hablar, papá. Por favor». Se sentaron a la sombra de un árbol antiguo. Reina guardó silencio por unos instantes antes de empezar. No sabía lo que iba a hacer, lo juro, pero tampoco pregunté dónde estabas cuando él regresó solo. Don Aurelio respiró hondo. «¿Y por qué no preguntaste?» «Porque…» se atragantó.
porque en el fondo quería creer que te habías rendido, que te habías ido por tu cuenta. Era más fácil que asumir que había elegido mal. La honestidad dolía, pero era necesaria. Reina, eres mi hija, siempre lo serás, pero no puedo fingir que esto no pasó. Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas. No vine a pedir perdón, aún no lo merezco. Vine a decir que voy a intentar merecerlo. Don Aurelio se levantó lentamente. Entonces pruébalo con el tiempo, no con palabras. Ella se fue, pero regresó la semana siguiente. Y a la otra. Siempre traía algo. Comida, medicinas para Luis, semillas para la huerta. Nunca se quedaba mucho tiempo. Nunca forzaba la conversación. Don Aurelio observaba. Aún no hablaba mucho con ella, pero no la echaba. Meses pasaron. La propiedad cobró nueva vida. Luis prácticamente vivía ahí ahora, ayudando con todo. Reina continuaba sus visitas silenciosas, gradualmente siendo aceptada de vuelta. Un día trajo una libreta. Son ideas, papá, para transformar parte de la tierra en un espacio educativo. No para lucro, para enseñar a los niños sobre agricultura, sobre respeto a la naturaleza. Don Aurelio hojeó la libreta. Eran ideas sencillas, pero bien pensadas. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque quiero que mi vida tenga el mismo valor que la tuya. Quiero construir algo que tenga sentido. Él cerró la libreta. No se trata de lo que quieres, se trata de lo que haces todos los días, sin esperar reconocimiento. Ella asintió. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Lentamente, el proyecto tomó forma. Niños de la región comenzaron a venir los fines de semana. Aprendían a plantar, a cuidar la tierra, a entender los ciclos de la naturaleza. Don Aurelio descubrió que le gustaba enseñar. Veía en los ojos de los niños la misma sed de conocimiento que Reina tenía de pequeña. Una tarde, mientras enseñaba a un grupo de jóvenes a hacer composta, miró a Reina, que organizaba las herramientas con cuidado. «Lo estás intentando», dijo él, simplemente. Ella dejó de hacer lo que estaba haciendo y lo miró. «Es todo lo que sé hacer ahora. Es suficiente. Por ahora». No fueron palabras de perdón completo, pero fueron palabras de reconocimiento, y para Reina, en ese momento, era todo lo que necesitaba escuchar. 2 años pasaron. El proyecto Semillas del Saber era conocido en la región. Don Aurelio, ahora con 76 años, caminaba más despacio, pero su mente estaba afilada. Luis se casó con una maestra de la ciudad que venía a ayudar con las clases. Reina nunca se volvió a casar. Decía que aún tenía mucho que aprender sobre sí misma. La relación entre padre e hija nunca volvió a ser como antes, pero era real, basada en respeto mutuo y trabajo conjunto. Conversaban sobre plantas, sobre los niños, sobre el futuro del proyecto. Rara vez hablaban del pasado. Una noche, don Aurelio llamó a Reina y Luis para sentarse en la terraza. «Quiero que sepan que estoy orgulloso de lo que hemos construido aquí». «¿Te está despidiendo?», preguntó Luis preocupado. Don Aurelio sonrió. «No, me estoy presentando. Durante mucho tiempo fui solo un viejo con rabia. Ahora soy un hombre que enseña. Es una presentación que tardó en llegar. Vivió 6 años más. No como una leyenda, sino como un hombre que encontró paz en el trabajo simple y en el amor difícil. Cuando partió, fue en silencio, como había aprendido a vivir. Reina y Luis continuaron el proyecto. No porque era lo que él quería, sino porque era lo que tenía sentido. En la lápida, una frase simple: aprendió que el perdón no borra el pasado, pero construye el futuro. Y la tierra siguió dando frutos. Si esta historia te conmovió, deja tu comentario. Compártela con alguien que valore las segundas oportunidades y el poder transformador del tiempo.